Vamos a conversar sobre este y otros temas con Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa, quien está con nosotros. Bienvenido a RPP, ministro Chávez. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Muy bien, ¿cómo observa el debate que se ha armado a raíz de esta iniciativa del Ejecutivo? Que claro, tenemos entendido que está destinada a cubrir un vacío que lo conversábamos con el doctor Urbiola, existe en nuestra Constitución. Sí, como lo has manifestado, creo que la intención del Ejecutivo y de que nosotros hemos aprobado en Consejo de Ministros ha sido presentar una propuesta legislativa para modificación del reglamento justamente para cubrir ese vacío que existe en este escenario de no contar con una vicepresidenta o un vicepresidente. Entonces, porque no puede haber una ausencia del jefe de Estado y que no pueda ser cubierto por una determinada persona que esté encargado en estos momentos, ¿no? Claro. Entonces la propuesta ha recaído sobre que sea el presidente del Congreso y, como muy bien lo ha descrito, en estos momentos está en debate y será el Poder Legislativo quien determine las acciones correspondientes a eso. ¿Qué pasa si no se le da luz verde, por decirlo de manera popular, a esta iniciativa del Legislativo? ¿Qué pasaría con esta posibilidad de viaje de la presidenta Dina Boluarte a Brasil? Claro, la intencionalidad de la señora presidenta ha sido mantener y reforzar las excelentes relaciones que hay con un hermano país en Sudamérica. Creo que es un país sumamente importante, por lo cual creo que esa ha sido la primera intención. Concuerdo con las palabras del doctor Urbiola de no se puede descalificar porque eso no ha sido con una mala intención, sino por el contrario, tratar de cubrir ese espacio y fortalecer las relaciones. De no existir, de no aprobarse ello, soy un convencido de que la señora presidenta enviará un determinado representante, ¿no?, calificado para que pueda estar presente en esa reunión, pero corresponderá en el acuerdo del Consejo de Ministros y por la señora presidenta y el Premier, determinar las acciones como consecuencia de la respuesta que debe dar el Poder Legislativo. Ahora, ministro Chávez, yo le pregunto por lo oportuno que puede ser haber presentado esta iniciativa. Comprenderá usted que estamos todavía en una situación de convulsión social. Quienes están manifestando hablan ya de una suerte de cogobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se señala que ahora sí se han acercado estos dos poderes del Estado luego de la partida del expresidente Pedro Castillo. La pregunta directa, ¿hay un cogobierno en este momento? No, yo no lo llamaría eso, porque fíjese, no identifiquemos sobre personas, porque si nosotros estamos identificando en la persona del presidente del Congreso, el general Williams, como que él va a reemplazar, no, lo que se está haciendo es cubrir un vacío que existe actualmente, ¿no? Y eso lo tiene que determinar, obviamente, el Poder Legislativo y determinar si está yendo en contra de la Constitución, si con el reglamento no se puede, si lo que se puede llevar a cabo es lo correcto, pero ellos lo determinarán, ¿no? Y creo que esa decisión que lleve el Poder Legislativo va a ser sumamente acatada por la Presidenta de la República y por el Gobierno. A lo que yo voy es de que no identifiquemos a personas, porque no se trata de que se está favoreciendo eso para que el general Williams se quede, como se están llevando a cabo algunas informaciones que no son las más adecuadas, sino lo que se quiere hacer es llenar, cubrir ese vacío prácticamente, y yo no vería nada de malo que sea la representatividad del presidente del Congreso, tal como lo ha explicado el doctor Urbiola anteriormente, el presidente del Senado, si no está, el presidente de la Cámara de Diputados. Pero tenemos que reformar esa parte en la Constitución, ojalá. Claro, pero ya hablamos de una reforma constitucional, sí, 2 legislaturas, 87 votos, más complicado. Ojalá que en este periodo, y justamente la complicación viene por el factor del tiempo, porque es de suma importancia para el gobierno seguir manteniendo las relaciones. Si es que no se pudiera, creo que las decisiones que va a llevar la señora presidenta y el gobierno van a ser las más adecuadas para restablecer, ¿no?, las relaciones, para seguir con las excelentes relaciones que se tiene con la hermana República de Brasil y mantener el cumplimiento de las normas constitucionales. Hablábamos de las manifestaciones, de las protestas, de esta situación de conflicto social que todavía se está sintiendo con fuerza en el sur del país. ¿Cuáles son los últimos reportes que tiene el Ejecutivo al respecto? Se ha presentado una suerte de tregua por las fiestas de Navidad, pero todos esperamos que no se vuelva a los enfrentamientos, ministro Chávez. Sí, yo quisiera complementar también mi respuesta antes de dar esta respuesta, en el sentido de que si se ha llevado a cabo este pedido ante el Poder Legislativo en medio, porque una de las preguntas era de que si era idóneo viajar o no. Sí, se lo pregunté. Creo que el Estado por sí
debe de administrar y debe dar solución a esta crisis, pero debe seguir funcionando y trabajando. O sea, no solamente un eje, sino dos ejes, porque eso va a permitir la estabilidad de nuestro país. Por eso es de que se tiene que seguir en la política exterior que tiene el país, ¿no? Ver de fortalecer nuestras relaciones, y es algo muy importante porque el próximo presidente, Lula da Silva, fue el primero que reconoció en la sucesión constitucional a la actual presidenta del Perú, en contraparte de lo que otros países no han hecho. Entonces, por eso va ese camino. Respondiendo a la pregunta sobre informaciones, sí, creo que los escenarios cambiaron, ¿no es cierto? Creo que todos conocemos el primer escenario de convulsión social que se produjo con protestas, con las demandas de que se haga un adelanto de las elecciones, que se cierre el Congreso y todo lo demás. Creo que ha cambiado, ¿no? De cierta manera, con el adelanto de las elecciones a abril del 2014. Entonces estamos hablando de otro escenario. Se tiene que tener informaciones por los órganos competentes como la policía, como el Ministerio Público, como también las Fuerzas Armadas, para prever escenarios futuros. ¿No es cierto? Entonces, yo no quiero decir de que no se van a organizar movimientos, porque eso es parte de la estrategia de las informaciones que se tiene que llevar a cabo. Se tiene conocimiento que sí, que en algunos sectores se están comenzando a organizarse, pero eso nos va a servir a nosotros para que en este periodo, antes de la primera semana, como presumiblemente se diga, de poder conversar con ellos. Dialogar en el sentido de establecer los mecanismos de las demandas insatisfechas. Hay muchos lugares en donde se están comunicando de que hay proyectos que se han quedado truncos. Sí, por supuesto. Proyectos de agua, saneamiento, promesas que han sido incumplidas. Entonces, hay que solucionar, se tiene que solucionar esos problemas con el mecanismo del diálogo. Las informaciones que nosotros recibimos es justamente para determinar dónde están los problemas para poder dar la solución efectiva. ¿En qué zonas todavía la gente se está movilizando? Se hablaba de Puno, por ejemplo. Ayer hemos recibido reportes, despachos de nuestros equipos de prensa en el sentido de que pasajeros tenían que movilizarse por el lago Titicaca debido a que nuevamente la carretera Puno, que va hasta Bolivia, había sido bloqueada. Sí, sí hay informaciones así de fuente abierta en que ha habido reuniones, incluyendo de que en la primera semana de enero van a hacer una movilización desde la ciudad de Puno hacia la ciudad de Lima. Eso hay que corroborarla, hay que verla, hay que analizarla y tomar las acciones correspondientes. No en contra de la población, sino para poder, como le digo, ¿no? Establecer ese clima de diálogo, de paz y atender las demandas insatisfechas y las que no se pueden dar solución. Por ejemplo, una de las demandas es de que sea liberado el expresidente Castillo. Entonces, creo que eso no está en manos del gobierno, sino que está siguiendo un proceso a cargo del titular de la acción legal, que es el Ministerio Público, y que eso no tiene... Pero eso hay que comunicarlo, hay que decirlo. La zona que usted me manifiesta, hay informaciones que están descendiendo de las alturas. Ministro Chávez, si nos permite, por favor, en este momento tenemos imagen Castillo. Ministro Chávez, ¿qué opinión tiene no solo de esta entrega, sino de la investigación que toca un tema bastante delicado, ¿no? El manoseo que habría existido al interior de la Policía Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas. Yo quisiera tipificar, como ya lo he hecho anteriormente, de que estos actos de comprobarse, porque estamos sobre la presunción, sería un acto imperdonable. Sí, imperdonable, porque los hombres y mujeres que vestimos el glorioso uniforme de la nación y los oficiales generales, sean hombres y mujeres que visten el glorioso uniforme de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tienen un precepto de moral y de honor. Y eso no puede ir en desmedro de la proyección de oficiales que en su justo derecho de haber desarrollado una excelente carrera profesional se vean perturbados, ¿no?, por el simple hecho de haber pagado por haber ascendido. ¿Cuál es el legado que va a dejar esta actitud? De que ya no me profesionalizo, no me capacito, no hago la meritocracia, sino espero tener un amigo y pagar una determinada cantidad de dinero. Eso debe ser erradicado en el acto. Yo saludo al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación y saludo también a la policía a través de la DIVIAC por estos hechos que, de ser comprobados, deben de ser sancionados ejemplarmente. Claro, y también sería importante, ministro Chávez, que el gobierno tome acciones con relación a
oficiales de la Policía Nacional que están cumpliendo una labor muy importante, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción en las altas esferas del poder. Algunos de ellos, según se estaba señalando, habrían sido ya pasados al retiro. Hay incluso un documento firmado por el ex ministro del Interior, César Cervantes. ¿En el Ejecutivo se ha hablado al respecto? No, tengo información de que en el proceso de pases al retiro, que lo está llevando a cargo el Ministerio del Interior, en estos últimos días creo que he tenido conocimiento de que el día de hoy están presentando las listas, pero no tengo información referente a que se haya pasado al retiro a un oficial que ha estado inmerso en la lucha contra la corrupción. Hablamos del mayor de la Policía Nacional, David Medina Guillén, conocido como Aquiles, mano derecha de Harvey Colchado. Al parecer existiría ya una resolución firmada, reiteramos, por César Cervantes, el exministro del Interior, para que pase al retiro a partir del 1 de enero, cosa que ha caído, comprenderá usted, ministro Chávez, de manera, bueno, bastante fuerte, ha tenido un impacto negativo en el equipo, precisamente, tanto de policías como de fiscales que están luchando contra la corrupción en el poder. La verdad no tengo información y no podría emitir una opinión al respecto, pero de ser cierto creo que se debería de verificar y analizar nuevamente, de darse el caso de la veracidad de ese documento. ¿Trasladará entonces esta preocupación al ministro del Interior? Por supuesto, ¿no? Con el ministro del Interior estamos trabajando coordinadamente, no solamente en estos aspectos, sino en muchos aspectos relacionados a la seguridad. Muy bien, perfecto. Hay una medida que acaba de tomar el Ejecutivo, también es bueno comentarla, ministro Chávez. Más de 1.076, tenemos entendido, subprefectos a nivel nacional han sido retirados del cargo. ¿Estos subprefectos eran asusadores de los manifestantes? ¿Estaban de una u otra manera participando en actos violentos? Mire, como hemos podido apreciar en las reuniones que ha habido en Palacio de Gobierno, en el anterior gobierno, con la presencia de ellos, se ha tenido información privilegiada de que ellos han sido parte de la generación de esta conflictividad al interior del país, ¿no? Prácticamente han sido, en la mayoría de los casos, liderados por ellos. Ante esa información, la presidenta con el premier han dispuesto inmediatamente el cese de funciones de los prefectos y subprefectos, con la finalidad de que no continúen haciendo este tipo de acciones de asociando la violencia o organizando de una u otra manera, porque están prácticamente en todo el territorio nacional. Primera acción que es saludable para fortalecer, porque los prefectos y subprefectos son representantes del Estado, ¿no? Protegen a la población, dan garantías, y en el cumplimiento de funciones y competencias no está asusar a la violencia. Claro, ¿no? claro. Entonces, creo que ha sido una buena medida. Tengo conocimiento también que se está seleccionando nuevas personas para que inmediatamente puedan ocupar esos puestos y poder garantizar el funcionamiento de estas prefecturas y subprefecturas, pero en su verdadera competencia, no en generadores de violencia. Correcto. Finalmente, ministro Chávez, ¿cuáles son los retos que está afrontando su despacho frente al Ministerio de Defensa? Que lo hemos dicho, ¿no? Ministerio que ha sido también de una u otra manera manoseado por estas investigaciones, tanto el de Defensa como el del Interior. ¿Qué correctivos se están aplicando? Mire, lo que hemos detectado, no solamente en el sector, y yo quiero dejar en claro de que no solamente se puede trabajar desde el punto de vista del sector, sino se tiene que articular con cada uno de ellos. En lo que es seguridad, en lo que es transportes, en lo que es salud, en lo que es educación, todo debe ser articulado. Pero lo que hemos encontrado en el Ministerio de Defensa, y lo puedo decir, es una paralización prácticamente del desarrollo de las políticas que se pueden llevar a cabo. Es, como yo lo vengo diciendo en diferentes medios de comunicación, es como si el tiempo se hubiera detenido en julio de 2021. Y eso, ¿por qué? Porque no hemos colocado las personas idóneas y por ineficiencia e incompetencia de estos funcionarios se han producido, en la mayoría de los casos, actos de corrupción. Entonces, el sector defensa, lo que se debe hacer en estos momentos es hacer una reforma estructural de colocar a las personas idóneas en su puesto
para poder administrar de manera correcta y fortalecer las instituciones. Un país que va camino al desarrollo debe de fortalecer sus instituciones, no prácticamente destruir las instituciones o disminuir su fortaleza en ese sentido. Entonces, uno de los objetivos principales es fortalecer la institucionalidad y el segundo es fortalecer la capacidad y la moral de las Fuerzas Armadas. Creo que hoy por hoy las Fuerzas Armadas han demostrado estar al lado del orden constitucional, han madurado, han evolucionado y comprenden plenamente cuál es su rol. Han estado, están y siempre estarán al servicio de la nación. Ahora sí, la última. ¿Cuánta responsabilidad tiene el Ejecutivo en las 27 muertes, 27 peruanos que han fallecido? ¿Y qué se va a hacer para investigar la responsabilidad individual de cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas o policiales que pueden haber estado inmersos en algún tipo de exceso? No podemos hablar aún de responsabilidad porque el titular de la acción legal es el Ministro Público, que está haciendo su trabajo. Nosotros como sector estamos garantizando la transparencia al envío de la información que nos están solicitando. Han querido ir a la zona, les hemos dado todas las facilidades y no solamente está el Ministerio Público, sino también está la comisión conformada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, un grupo ha venido representando de ellos. Claro. Los hemos trasladado hacia Ayacucho, le hemos dado todas las facilidades porque eso es un tema un poco complejo que debe de haber la suficiente objetividad para demostrar la responsabilidad y la narrativa en cada uno de los hechos. Porque no solamente hablamos de Ayacucho, estamos hablando de Ayacucho, estamos hablando de Arequipa, estamos hablando de Apurímac, sí, claro. Estamos hablando de varios lugares en donde se han producido, no solamente por el contacto que ha habido en el marco de la declaratoria de estado de emergencia de la Fuerza Armada, sino también de la policía. Entonces hay que definir y hay que llevar a cabo las acciones a cargo del titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, y nosotros garantizaremos esa transparencia y al resultado de las investigaciones se hará la transparencia correspondiente y se informará sobre las acciones que se tengan que llevar. Gracias, señor ministro, por este diálogo con RPP. Buenas noches. A ustedes por la oportunidad. Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa.